Hoy vamos a seguir trabajando sobre el romanticismo. Vamos a hacer este repaso. ¿Qué fue el romanticismo? Fue un movimiento cultural, movimiento cultural que abarcó todas las artes y también un cambio de vista desde el punto de vista filosófico, una manera diferente de sentir y concebir la naturaleza, la vida y el hombre mismo. Ustedes saben que el romanticismo nació en Alemania a fines del siglo XVIII y se extendió por toda Europa y América durante las primeras décadas del siglo XIX. La visión del mundo daba prioridad e importancia al sentimiento, que iba en contra del espíritu racional del neoclasicismo. El neoclasicismo fue el movimiento que se desarrolla en Francia, y con las bases del neoclasicismo se hace nuestro himno nacional argentino. Ya lo vimos ese tema también. ¿Quién es el héroe romántico? El héroe romántico es un ser individualista que tenía un ideal, ¿m? Y ante la imposibilidad de conseguirlo, exteriorizaba, es decir, mostraba toda esa tortura espiritual que sentía, esa agonía a través del arte. Entonces, el romanticismo está relacionada con la libertad para crear en su más alto valor y la búsqueda constante y desesperada de la originalidad. Esa es la meta del poeta romántico. Este movimiento literario, el romanticismo, tuvo dos corrientes bien marcadas, la sentimental y la social. Tanto en Argentina como en el resto de Hispanoamérica se adhirió intensamente a la corriente social, es decir, que predominó ese romanticismo social entre 1830 y 1860, mientras que el romanticismo sentimental se manifestó entre 1860 y 1890. El romanticismo en América tuvo características especiales. Entre esas podemos destacar los primeros intentos de una lengua americana distinta de la española, por ejemplo, en la opinión de Sarmiento. El idioma de América deberá ser suyo, propio, con su modo de ser característico y sus formas e imágenes tomadas de las virginales, sublimes y gigantescas que su naturaleza, sus revoluciones y su historia indígena le presentan. Otra característica, otro rasgo, la naturaleza americana. Esa naturaleza americana se vuelve atractiva para los escritores que ven en el desierto, en la llanura, en la sabana, en la selva y el paisaje en general los rasgos exóticos que los europeos buscaban en el pasado remoto. La vivencia de la naturaleza y su observación es parte de la conciencia de lo nacional. Por eso aparece el paisaje, alarde, como una exaltación de la naturaleza americana, como única, original y grandiosa. En este espacio romántico, en todo ese espacio romántico, el poeta proyecta sus estados de ánimo, es decir, que siente que lo acompaña en sus alegrías y tristezas. También la naturaleza aparece como una manifestación de lo divino, ya que a través de ella se puede conectar con lo trascendente y con lo misterioso. Otro ejemplo lo vemos también en la obra Facundo de Sarmiento, en el que él expresa que la naturaleza se vuelve protagonista. Si un destello de literatura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas sociedades americanas, es el que resultará de la descripción de las grandiosas escenas naturales. Los románticos hispanoamericanos también tienen o muestran esa nostalgia por el pasado colonial y aborigen, símbolo de lo extraño, de lo salvaje, de lo otro. Ahí se dieron dos corrientes, el indianismo y el nativismo, que exaltaron la figura del indio y del criollo respectivamente. Después, eso evoluciona para acercarse a la figura del gaucho a través de la literatura gauchesca. Otra temática es la del amor sublime e idealizado. Es una característica de las obras, sobre todo en el periodo sentimental. Sin embargo, también aparece en el romanticismo social, ese amor sublime e idealizado.
no solo en el romanticismo sentimental, es decir, el que se da en la segunda etapa, de 1860 a 1890, sino también que surge ese amor sublime e idealizado en el romanticismo social, aunque acá se manifiesta condicionado por las exigencias de una realidad histórica. El amor romántico siempre termina en la muerte o en la pérdida. Es un amor irrealizable. La mujer adquiere suma importancia como un objeto amoroso, generadora de la pasión, y se presenta esta mujer como ángel o demonio, según ennoblezca al hombre o lo condene y lo lleve a su total destrucción. La actitud del compromiso es el rasgo más distintivo del romanticismo americano. La situación política reinante no permitía la evasión que caracterizó al romanticismo europeo. La literatura fue el vehículo, fue el medio para expresar la ideología que se vivía en ese río de la Plata, convertido en un arma para luchar contra la tiranía. Esto se presenta o se muestra en la primera generación romántica de 1830 a 1860. ¿Quién encabezaba esa tiranía? Bueno, Juan Manuel de Rosas. Y cómo estaba dada la división en el virreinato del Río de la Plata o en lo que sería la República Argentina después, estaba dividida entre unitarios y federales. Dos de los textos más representativos de esa literatura romántica comprometida con la Argentina y con esos ideales importados de Francia son El Matadero de Esteban Echeverría, que es el libro del que vamos a trabajar completo ahora, y El Facundo de Sarmiento, del que solo vamos a trabajar unos pocos capítulos, creo que la introducción y el capítulo 1. En esa búsqueda de la literatura nacional, que está en 1830, acá tenemos a Esteban Echeverría, quien regresa de París e introduce en Buenos Aires esas ideas del romanticismo francés que son tan hermosas y que adhieren a esa corriente social. Esas ideas están relacionadas con el iluminismo, con el positivismo. Y más tarde, en 1837, Echeverría participa del Salón Literario de Marcos Sastre, en el cual un grupo de escritores preocupados por el destino nacional exponen sus ideas sobre historia, literatura y arte en general, buscando crear las bases de un pensamiento filosófico que los identificara como argentinos y como americanos. Este será el lugar propicio para difundir las ideas románticas en Argentina. Es decir, que en esta época se vive un clima de pasión totalmente exacerbada, ya que el escenario político y social de este país, el de las guerras civiles y el de la dictadura de Rosas, digamos, influyen mucho en el ánimo de estos poetas. Si las luchas por la independencia en 1810 fueron parte de un proyecto esperanzado, las luchas civiles que se dan en esta dictadura de Rosas van a romper con el programa de Mayo. El país sufre primero el caos y la tiranía después. Unitarios y federales se disputan el poder político y económico, dirimiendo beneficios entre Buenos Aires y las provincias. El interior queda abandonado en favor de Buenos Aires. Esta realidad estimula sentimientos y actitudes muy románticas, la entrega, el heroísmo, la exaltación patriótica, de manera que el romanticismo como propuesta cultural coincide con una realidad nacional emparentada con el sentir de una minoría. Esta expresa un sector intelectual de la clase dirigente dispuesta a combatir sus ideas. ¿A quién tenemos? A Esteban Echeverría, Gutiérrez, Alberdi, José Mármol, Domingo Faustino Sarmiento. Son todos nombres representativos de la generación de 1837. Ellos proponen como eje la formación de una conciencia nacional y lo hacen no solo para afirmarse frente a lo extranjero como una actitud sentimental, dándole valor a lo propio, a lo nacional, a lo americano, ya que sienten además sus destinos individuales como parte de un destino colectivo. Para estos románticos, la conciencia nacional crecerá sobre la base de aprovechar las ideas europeas ligadas al progreso, a la libertad y a la democracia y desprenderse totalmente de costumbres y modos coloniales. De allí que propongan esta dicotomía, civilización
o barbarie, Europa o colonia, ciudad o campaña. Ese ideario cuyo motor esencial es la libertad de pensamiento tan importante resulta peligroso para la ideología del poder dominante. Por eso Rosas va a combatir esos ideales con dureza, los va a hostigar de tal modo que muchos escritores van a optar por el exilio a Uruguay, a Bolivia, a Chile, mientras otros se van a quedar enfrentando y afrontando el riesgo de la persecución y aún el de la muerte. Esteban Echeverría se encuentra entre los que deciden permanecer en el país. Escribe en verso y en prosa. Trabaja tanto la ficción como el ensayo, como género literario. Y su obra literaria es un verdadero programa ideológico. Finalmente, el desarrollo de los acontecimientos en el país lleva a Echeverría a Uruguay, donde en 1851 muere pobre y en el destierro. ¿Qué podemos decir acerca de la obra de Esteban Echeverría, El Matadero? Algunos coinciden en afirmar que es el primer esbozo de un cuento argentino, ya que se desarrolla una historia. Otros dicen que está más relacionado con un ensayo. El Matadero presenta un cuadro realista, idealizado, bajo la mirada política del autor. Es un realismo que a veces mutila y que a veces deforma la realidad porque se pone al servicio de un propósito. Persuadir y convencer, eso es lo que quiere Esteban Echeverría. Pero este texto presenta características del romanticismo y anuncia el movimiento literario siguiente, que es el realismo. Y les voy a leer la primera parte de esta obra que ustedes van a leer completa. A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las que callo por no ser difuso. Diré solamente los sucesos de mi narración pasaban por los años del Cristo del año 1830 y algo. Estábamos a más en Cuaresma, época en la que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando el precepto de Epícteto, sustine, abstine, sufre, abstente, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles, a causa de que la carne es pecaminosa y, como dice el proverbio, busca la carne. Y como la Iglesia tiene ab initio y por delegación directa de Dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos, que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que vede lo malo. Bien, bastante irónico ese primer párrafo. Vamos a avanzar rápidamente, a ver, hacia el final de la obra, porque acá ustedes tienen la actividad, donde dice lecturas para armar. Ustedes tienen este trabajo práctico para hacer. Vayan leyéndolo y me van consultando sus dudas. Obviamente, para resolverlo, tienen que ir leyendo la obra. Y al final tienen un artículo de una crítica literaria en el que se expone la simbología del matadero. Es un artículo realmente muy interesante. Espero que disfruten de esta obra, que sean críticos, que sean reflexivos y que entiendan el verdadero sentido del romanticismo como un movimiento cultural que provocó eh, ese desplegarse el arte en todas sus manifestaciones.